Buen día, los saluda el ingeniero Armando Vitela. En esta ocasión vamos a ver el tema política fiscal en México para la materia de Economía 3. Vamos a comenzar con la explicación. Muy bien, vamos a iniciar con el concepto que es la política fiscal. La política fiscal es considerada una rama de la política económica, la cual conforma el presupuesto del Estado como una variable de control con el fin de proteger y mantener la estabilidad económica de un país y de esta manera evitar situaciones que generen inflación o desempleo, con el fin de lograr bienestar social. ¿Qué es la política económica? Vamos a analizar un poquito ese concepto, vamos a entender lo que significa. La política económica no es otra cosa más que toda la recaudación de impuesto que se realiza a través de las instituciones establecidas para ello, como son el SAT, que a través de esa recaudación de ingresos que se logran de dinero, pues se realiza el pago de todos los servicios, de todos los sueldos, los salarios de las personas que trabajan en el servicio público, y que de esta manera también se realizan los presupuestos para ver en qué se va a gastar todo ese dinero. Todos los beneficios que se obtienen de esto pues son básicamente todo lo relacionado con el beneficio que se otorga a todos los mexicanos o a todo el pueblo mexicano a través de las obras que se realizan para mejorar pues su situación económica y social, ¿sale? De aquí es de donde se paga pues todos los beneficios que obtiene el pueblo, como son lo que es los hospitales que son gratuitos, las medicinas que son gratuitas, el transporte también, las carreteras, pues de ahí es de donde se obtiene todos los ingresos para pagar estos servicios, ¿sale? Vamos a continuar, vamos a analizar un poquito los antecedentes relacionados con este tema, que es la política fiscal. Hay que entender que los gobiernos en cualquier parte del mundo necesitan de recursos financieros para lograr sus objetivos de atención y salvaguardar del pueblo al cual dirigen, por lo que es necesario que establezcan lineamientos para recaudar y aplicación de dichos recursos para garantizar el bienestar social e infraestructura productiva, ¿sale? Entonces todos los gobiernos del mundo hacen lo mismo, recaudan impuestos, obtienen ingresos y luego gastan esos ingresos en el servicio público para mejorar el bienestar del pueblo, ¿sale? ¿Quién se encarga de la política fiscal en México? El gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la SHCP, trabaja activamente en la definición e implementación de políticas fiscales enfocadas a buscar equilibrios en los programas de gastos e ingresos del gobierno. Entonces, es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la que se encarga de la política fiscal, ¿sale? En ella es donde recae toda la responsabilidad para que se establezcan las políticas y se apliquen dichas políticas, ¿sale? Entonces vamos a continuar. ¿Cuál es la importancia de la política fiscal en la economía? Vamos a analizar esta pregunta, es muy importante porque muchas de las veces me preguntan ¿qué tiene que ver la política fiscal con la economía? Pues vamos a analizar y a entender un poquito esta pregunta. La política fiscal es definitivamente el motor de crecimiento de un Estado, ya que contribuye al desarrollo económico y social, mostrando incidencias en los niveles de empleo, producción y en los precios del mercado, ¿sale? Derivado de ello es que la política fiscal se encarga de establecer el presupuesto de un Estado con los impuestos y el gasto público, combatiendo también la pobreza y generando un equilibrio que permite oportunidades igualitarias para sus ciudadanos. Recordando un poquito lo que ya vieron en
en cuatrimestres anteriores o bimestres anteriores sobre qué es la economía. La economía no es otra cosa más que una ciencia que estudia la manera como se reparten los recursos en una sociedad, en una nación, en un país, y se busca siempre que estos recursos sean repartidos de manera equitativa entre toda la población para que todos tengan las mismas oportunidades de crecer económicamente, ¿sí? De que tengan la misma cantidad de recursos para satisfacer sus necesidades. Entonces esto ya lo hemos hablado en otras clases. La relación que tiene con la política fiscal pues es la manera como el gobierno obtiene sus ingresos para poder realizar todas sus actividades que éste realiza. ¿Sale? Entonces vamos a continuar. ¿Cuáles son los elementos generales de la política fiscal? Entonces este es el siguiente tema, los elementos generales. De acuerdo con Rudiger, en 1995 existen dos tipos de política fiscal. Tenemos la política fiscal expansiva, que es un tipo de criterio de política fiscal que se caracteriza especialmente por dos rasgos principales: el aumento del gasto público y reducción de la recaudación fiscal por medio de bajadas de impuesto. En otras palabras, sale más dinero en servicios públicos que el que entra como tributos, ¿sale? Entonces esta es una política expansiva. Y la política fiscal contractiva pues es lo contrario, es un tipo de política fiscal en la que se tienen cabida la reducción de gasto público y el aumento de recaudación fiscal a través del ingreso o de los ingresos por impuestos de los ciudadanos, es decir, es la opción opuesta a la política fiscal expansiva, ¿sale? Entonces en la expansiva se busca reducir los impuestos y aumentar el gasto, ¿sí? Y al contrario, en la contractiva se busca aumentar los impuestos y reducir el gasto, ¿sale? Muy bien, ¿qué son los ingresos públicos? Son los recursos que obtiene el sector público por concepto de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, ingresos derivados de la venta de bienes y servicios e ingresos por financiamiento interno y externo, ¿sale? Estos son los ingresos públicos. Estos deben gestionarse con base en lo establecido en la Ley de Ingresos de la Federación, que establece los criterios bajo los cuales se podrán captar los recursos financieros que permitan cubrir los costos de la Federación durante el ejercicio fiscal, ¿sale? Entonces continuamos con el mismo tema, ya entendimos un poco más acerca de cuáles son los ingresos públicos. Como dice aquí, los ingresos pueden venir tanto de impuestos como también de venta de productos o servicios que el mismo gobierno realiza, ¿sale? ¿Qué es el balance del sector público? El balance público se obtiene a partir de restar el gasto neto, ¿sí?, total del sector público presupuestario a los ingresos presupuestarios. Entonces aquí vamos a restar el gasto neto a los ingresos presupuestarios, ¿sale? El balance incluye al gobierno federal y al sector paraestatal, lo que es Pemex, CFE, IMSS e ISSSTE. Cuando la diferencia entre los dos ingresos, entre el ingreso y los gastos es positiva, existe un excedente, a esto se le llama superávit, ¿sale? Entonces si el ingreso es mayor que el gasto, estamos hablando de un superávit, ¿sale? Por el contrario, si los gastos superan al ingreso, ¿sí?, si el gasto es mayor que el ingreso, entonces a esto se le conoce como déficit, ¿sí? Si los ingresos son iguales a los gastos, entonces se le considera como una situación de equilibrio, ¿sale? Entonces es muy importante estos dos conceptos que nos queden claros. Lo que es el superávit es cuando los ingresos son mayores que los gastos, y el déficit es al revés, cuando los gastos son mayores que los ingresos, ¿sale? Y tenemos también la situación de equilibrio, cuando ambas partes son iguales, ¿sale? Entonces, con esto terminamos o damos terminada la explicación de este tema, que es política fiscal. A continuación les pido que vayan por favor a la página de Google Classroom y contesten el trabajo 2, el cuestionario 2, por favor, para que ahí con esas preguntas que van a encontrar en este cuestionario, pues reafirmen un poco el conocimiento
de lo que estamos viendo en esta clase. Cualquier duda, igual que siempre, les comento que me la hagan saber por medio de WhatsApp y yo estaré contestando todas sus dudas. Nos vemos la próxima clase. Gracias a todos.